Susana Wesley fue la madre de 19 hijos, incluyendo a Juan y a Carlos Wesley. Y a través de muchos problemas, ella dedicó su vida a que cada uno de sus hijos pudieran conocer a Cristo Jesús y pudieran reconocerlo como su Señor y Salvador. Y sabemos de Juan Wesley y su hermano Carlos, realmente iniciaron una revolución, la cual trajo un gran avivamiento a Inglaterra y también a Estados Unidos. Ella tenía algunas de las reglas en su casa, y esas son algunas de las reglas que tenía. La regla número 1 es que no se podía comer entre comidas. Número 2, todos los niños tenían que estar en la cama a las 8 de la noche. 3, los niños tenían que tomar la medicina sin quejarse. La número 5 es de que tenían que enseñarle a los niños a orar tan pronto como pudieran empezar a hablar. También tenían que requerir que todos los niños adoraran a Dios durante el tiempo de adoración. No se le podía dar a los niños nada por lo que ellos lloraran, solamente aquellas cosas que pidieran por favor. Para prevenir la mentira, se les castigaba duramente a aquellos que decían alguna mentira. Nunca se permitía que algún pecado se fuera sin castigo. Nunca castigaba a un niño por la misma falta 2 veces. Siempre alababa o comentaba acerca del buen comportamiento. Y cualquier intento del niño de poder hacer el trabajo bien o complacer a los papás siempre era reconocido. Era muy requerido que cada uno de los niños cumplieran con sus promesas y le enseñaban a temerle a la barra o a la tabla, ¿verdad? Como decimos en algunos lugares. Creo yo que ella tenía una gran tarea, y el día de hoy quiero compartir con toda la iglesia, no solamente con las hermanas, pero con toda la iglesia, pero algo muy sencillo, ya lo que ustedes ya conocen, y es solamente un recordatorio. Y buscando quizá un título para este mensaje, le titulé Una influencia sin igual. Una influencia sin comparación, una influencia sin igual. Realmente la influencia que ustedes como madres pueden tener sobre sus hijos, o la influencia que nuestras madres han tenido sobre nuestras vidas, es muchísimo más poderosa que cualquier otra influencia que pudiera existir en este mundo. Y cuando vemos en la palabra de Dios, vemos ejemplos de madres piadosas que influyeron en la vida de sus hijos, y aquellos hombres se vinieron a convertir en grandes siervos de Dios. Pero hay una historia la cual a lo mejor algunos de ustedes la conocen, la han escuchado, y que en muchas ocasiones cuando la leemos o la escuchamos, como que juzgamos a esta persona, a esta madre, de una manera incorrecta. Y a veces decimos, uy, qué madre tan envidiosa. Pero entonces vamos a abrir la Biblia y vamos a ver a lo que me refiero. Y vamos a abrir en Mateo capítulo 20, versículo 20. Voy a leer 20 al 21. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que voy a ser bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seré bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Y entonces cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos.
Yo muchas veces he escuchado esta historia. ¿Cuántos ya han escuchado este pasaje? ¿Lo han escuchado? Amén. Y entonces dije, oye, pues qué madre tan aprovechada, yo no sé, tratando ahí de quedar bien con Jesús y pensar, ok, Jesús no le está pidiendo, digo, cualquier cosa, que uno de mis hijos esté a tu derecha y otro a mi izquierda. Y yo siempre he pensado, había pensado que era una petición egoísta, es decir, pues sin embargo, estudiando un poco más el pasaje, estudiando el contexto del pasaje, en dónde ocurrió, cuándo ocurrió, cómo ocurrió, nos damos cuenta que realmente la petición de la mamá no estaba tan fuera de lugar, o como decimos en algún lugar, es tan descabellada. ¿Y qué es lo que sucedió? En el pasaje anterior, bueno, la primera pregunta, que tenemos que hacer es, ¿quién era ella? ¿Quién era esta mujer, la madre de los hijos de Zebedeo? ¿Quiénes eran los hijos de Zebedeo? Jacobo y Juan, también conocido como Santiago. Y entonces, si nos ponemos a ver algunos pasajes, por ejemplo, en Mateo 27:56, yo lo voy a leer rapidito, Mateo 27:56, solamente escúchelo, dice aquí, estaban ahí, 55, estaban ahí mirando de lejos, muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. Estas mujeres estaban con Jesús, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. O sea que la madre de los hijos de Zebedeo, la madre de Jacobo y de Juan, había estado con Jesús junto a la cruz, observando de lejos. Y el pasaje nos dice que era una mujer que servía a Jesús. Y entonces hay otros pasajes que muestran que esta misma mujer, se menciona a María, la madre de Jesús, María, la madre de Jacobo y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Y entonces en uno de esos pasajes nos menciona y nos da el nombre de Salomé. Y entonces se piensa que era ella, la misma. Pero vamos a llamarle la madre de los hijos de Zebedeo. Pero entonces nos damos cuenta de que ella no es una persona que está obviamente ajena al ministerio de Jesús. No es alguien que simplemente llegó a donde estaban sus hijos, los tomó y los llevó delante de Jesús. No, ha estado con Jesús durante su ministerio, le ha estado sirviendo, y entonces Jesús sabe quién es, Jesús la conoce, y entonces está familiarizada, y yo creo que por eso sintió la confianza de acercarse con Jesús. Así que no es una mujer ajena, ha estado sirviendo a Jesús durante su ministerio, al menos es lo que registran los evangelios en cuanto estaban cerca de llegar a Jerusalén, el tiempo en que Jesús iba a ser crucificado. Ahora, van rumbo a Jerusalén cuando este pasaje o este parte de la historia se lleva a cabo. ¿Qué pasa en el capítulo 19? Capítulo 19, tiene su Biblia, solamente voltea ahí, no lo voy a leer, obviamente voy a decirles de qué se trata. Empieza Jesús a hablar, y hay un pasaje, una historia muy hermosa en los últimos versículos del capítulo 19, que es acerca de aquel joven rico. Y entonces un joven que llega y dice, Señor bueno, el Señor dice, ¿por qué me llamas bueno? Y entonces empieza a hablar con el Señor y se da cuenta que es un joven que trata de seguir la ley, que trata de obedecer. Le dice, has guardado los mandamientos, todos los he guardado. Y Jesús le dice, entonces vende lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y aquel joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y entonces empiezan a hablar con Jesucristo y empiezan a decirle, bueno, entonces Jesús dice, va a ser imposible que los ricos se salven. Y entonces el Señor, los discípulos le preguntan, bueno, entonces ¿quién se va a poder salvar? Y Jesús dice, lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Pero fíjese bien lo que sucede en el versículo 28, Mateo 19, 28. Yo lo voy a leer, dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo que la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Entonces
Jesús les está dando esa promesa y le dice, ustedes que lo han dejado todo y me han seguido a mí, en los tiempos, en el tiempo de la regeneración, yo voy a venir y voy a gobernar y voy a establecer mi trono y ustedes van a estar sobre 12 tronos, van a estar juzgando a las tribus de Israel. Yo estoy muy seguro de que entonces, pues imagínense, cuando los discípulos escucharon esto, posiblemente lo estuvieron comentando, compartiendo, y seguramente la mamá de los hijos de Zebedeo escuchó. Y entonces el pedirle que se siente uno a la izquierda y otro a su derecha no era realmente algo tan fuera del lugar, porque Jesús ya les había prometido eso, solamente unos versículos antes. Pero en el versículo capítulo 20, al principio, Jesús comparte la parábola de la viña y los obreros de la viña. Y entonces la parábola en sí es de que un hombre tenía una viña y empieza a llamar a aquellos que necesitaba que la trabajaran, y entonces a uno los llama. En el tiempo nuestro sería uno a las 9, otro a las 12, otro a las 3, otro a las 5 y otros a las 6. Y aquellos que empezó con todos con los que le llamó, les llegó a un acuerdo que les iba a pagar un denario, que era el sueldo de un día. Y al terminar la jornada le pidió a sus siervos que le pagaran a aquellos que habían llegado al último, que solamente trabajaron 1 hora, y les dio un denario. Y así fue con todos. Y los que habían llegado al principio, que habían trabajado todo el día, pues lógicamente esperaban recibir más. Y al momento de recibir un denario, se enojan con el señor, el dueño de la viña, y dice, oye, pero ¿por qué estamos recibiendo un denario si trabajamos todo el día con el sudor del sol, el calor del sol, el sudor? Y entonces el dueño de la viña dice, oye, pero esta es mi viña y yo acordé contigo el precio. Yo te dije que a ti te iba a pagar un denario y aquí está tu denario. Yo puedo hacer con las cosas mías lo que yo quiera. Si yo quiero ser bueno, con quien yo quiera ser bueno, eso es mi problema, eso es mi asunto. Pero entonces, ese es otro tema, otra predicación. Pero entonces, como mamá de esos muchachos, escucho entonces eso y me preocupo. Y digo, entonces, ¿será que mis hijos van a estar al principio, primero, no? Y entonces ahí donde la mamá viene con ellos y hace esta petición. Y les pide que esté uno a la izquierda y otro a la derecha. Realmente, yo creo que podemos aprender, sacar algunas cosas de este pasaje y aplicarlas a nuestra vida. Y como decía, la primera es de que ella reconocía a Jesús como el Mesías. Ella reconocía a Jesús como el Mesías. E imagínese usted, cuando viene Jesús, llama a Jacobo y a Juan, que estaban pescando con su padre, ellos dejan las redes y siguen a Jesús. Y no nos dice en los pasajes exactamente cuándo es cuando se le une la mamá, pero lo que nos muestra es que sí estaba con ellos durante varios pasajes, especialmente cuando van rumbo a Jerusalén. Cuando están en Galilea, van rumbo a Jerusalén. Y entonces creemos que ella sabe quién es Jesús, reconoce a Jesús, y me gusta eso de que se postra delante de Jesús. Hubiera sido distinto que entonces ella dijera, pues vayan ustedes y pregúntenles. Pero entonces no, ella viene, se los trae, se postra, y entonces está reconociendo a Jesucristo. Y yo creo que podemos aprender algo de ese punto, de que obviamente para que tus hijos puedan tener, y esto no solamente es para las mamás, es también para los papás, y aquellos que van a ser papás, aquellos que yo sé que el Señor va a bendecir y está bendiciendo. Pero si tú quieres que tus hijos hagan o tengan una experiencia con Cristo Jesús, que realmente experimenten y conozcan a Jesús, tú y yo tenemos que conocerlo, tenemos que apropiarnos de esta fe, tenemos que hacerla nuestra para que entonces la podamos transmitir. No podemos transmitirle a nuestros hijos algo que no tenemos. Lo que mucha gente de este país, de esta cultura y personas que venimos y nos acostumbramos al cristianismo de aquí, pensamos que el transmitir la fe a nuestros hijos es
traerlos al templo cada domingo. Y pensamos que con eso estamos haciendo nuestro trabajo. Y es bueno y necesario traerlos al lugar. Y yo sé que a veces a nuestros hijos no les gusta. A veces mi esposa batalla mucho con mi hija en la mañana y quiere estar jugando y no se quiere arreglar. Pero a nosotros nos toca traer a nuestros hijos al lugar donde estamos reuniéndonos para adorar al Señor, quieran o no quieran. Ellos no deciden. Mientras no trabaje y no tenga carro, no decide. ¿Okay? Mientras no pueda mantenerse solo, no decide. Así que tenemos que traerlos. Y yo escuchaba testimonios, aunque sea arrastrando, lo vamos a traer a la iglesia o al templo. Tráigaselo arrastrando. Pero que no la vean, porque si no van a llamar a... No. Pero el caso es de que no podemos negociar. No podemos decirle, bueno, pues si vamos entonces saliendo del culto, no vamos a ir a comprar una nieve. No podemos negociar con nosotros. No vamos a ir a comprar tal cosa. No, ellos vienen porque nosotros los traemos y no tienen ningún tipo de opinión. Y si usted está batallando con esto, el Señor le da fortaleza y sabiduría. No tiene que convencer. No le va a decir, mi hijo, ¿te gusta? No. Vamos a ir y ese es no hay discusión. Punto. Vamos a ir a adorar a Dios. Pero cuando nuestros hijos nos ven con esa actitud de adoración, cuando nuestros hijos nos ven que nos preparamos para venir, que usted se duerme temprano el sábado anterior, que usted va y sabes que hay que dormirnos temprano porque el día de mañana vamos a ir a adorar al Señor. Entonces empezamos a preparar la mente de nuestros hijos, de saber que eso es un tiempo especial, de que ellos saben que nosotros estamos esperando ese tiempo. Y entonces lo ven y ellos lo van a querer hacer. No tenemos que convencerlos. Pero ¿cuántas veces las mamás o los padres están, especialmente quizá con los adolescentes? Yo sé que es un tiempo difícil, una edad difícil, pero mientras nosotros los mandemos todavía, entonces ellos tienen que obedecer. Ellos tienen que venir al lugar donde adoramos. Así que número uno es de que para poder transmitir a nuestros hijos esta fe que deseamos, primero tenemos que vivirla verdaderamente y que ellos lo vean, que ellos vean la fe nuestra, que ellos vean nuestro ejemplo, nuestra pasión y devoción por el Señor, y entonces ellos naturalmente lo van a hacer. La otra es de que en sí, número dos, es que esta es una oración. Una oración es una petición. Cuando usted ora, oramos para tener comunión con Dios, pero también pedimos a Jesús. Imagínese, usted está hablando con Jesús en vivo y a todo color, y entonces es una oración que ella está haciendo. Le está pidiendo a Jesús que sus hijos estén un lado, izquierda y derecha. Y yo pienso que, aunque para mucha gente podría pensar que esto era algo egoísta, pensar de que, bueno, pues quería los mejores lugares para sus hijos, yo creo que puede también ser una aspiración muy noble y hermosa, el querer que sus hijos, sus preciados hijos, estén al lado de Jesús, lo más cerca posible del Señor, que no haya nada de distancia entre ellos y Jesús, que estuvieran ahí cerquita, uno a tu izquierda y otro a tu derecha, Señor. Y yo creo que como padres, esa debe ser la meta y la inspiración de cada una de las madres y de cada uno de los padres. Que nuestra meta como papá, como mamá, sea que nuestros hijos estén lo más cerca posible del Señor durante toda su vida. De que van a cometer errores, claro que los van a cometer, pero nosotros tenemos que enseñarles. Pero ¿cuáles son algunas de las preocupaciones o de las aspiraciones que algunos padres tienen el día de hoy para sus hijos? Y a lo mejor no son aspiraciones malas, pero ellos quieren que tengan una educación, ¿cierto? Bueno, todos queremos una educación para nuestros hijos. Queremos que ellos tengan una buena educación. Queremos que ellos se preparen, que tengan un buen trabajo, que no estén quizá teniendo dificultades o batallando, que tengan un buen trabajo. Queremos que tengan un buen matrimonio, ¿cierto? Claro, si pudiéramos escoger, claro que no, ese tampoco es. Claro, yo estoy orando ahorita ya por mi hija y por mi otra hija, que Dios mediante va, el Señor nos va a permitir ir por allá pronto. Pero
Pero ya empiezan algunos por ahí a decirme, ¿verdad? Y entonces yo ya estoy viendo, porque digo yo, bueno, pues es que realmente ella se podía casar con todo cualquiera de los primos, porque realmente pues digo, no hay una relación sanguínea, así que yo, cuidado, ¿verdad? Con todos ellos. Pero realmente a mí me preocupa, y entonces yo le pido a Dios que mi hija pueda no encontrar, que Dios le dé un hombre que la ame y que ame a Dios por sobre todas las cosas. Y anda por ahí un jovencito que estamos en plática. Tiene 6 años, pero ya. No, creo que tienes un poco más, pero no, yo quiero que ella realmente tenga un matrimonio no feliz, un matrimonio exitoso, un matrimonio de acuerdo a la palabra de Dios. Y creo que cada uno de nosotros queremos eso. Yo creo que no es algo malo, no es una aspiración mala. Obviamente queremos darle las mejores cosas materiales, ¿cierto? Queremos que nuestro hijo tenga las mejores ropitas, los mejores zapatos, todo lo que podamos. Queremos que tenga las mejores cosas que pudiéramos. Sí, yo creo que ninguno de nosotros estamos pensando en ganar tanto dinero para irnos a gastar a algún otro país y vivir y no hacer nada. ¿Cuántos dicen amén? No, ¿verdad? No. Lo que queremos es claro, tener suficiente para no vivir preocupados. Creo que eso sería ideal. Pero lo más importante, queremos tener suficiente para nuestra familia, para nuestros hijos. Que ellos no pasen quizá por las dificultades que a lo mejor ustedes y yo pasamos. Y todas esas aspiraciones son buenas. Sin embargo, en muchas ocasiones dejamos la aspiración principal, que es que ellos estén lo más cerca de Jesús, en una relación personal con Cristo Jesús. Y yo les voy a decir algo, yo creo, y ustedes pueden estar de acuerdo, como papás y como mamás, yo no creo que hay otra satisfacción más grande que el ver a tu hijo o a tu hija cerca del Señor. Hoy sabes que a lo mejor no puede tener mejor trabajo, a lo mejor no estudia una carrera que le va a dar tanto dinero, a lo mejor no tiene una casa tan grande, pero si tu hijo o tu hija está en las manos, sirviendo, está en las manos del Señor, está en comunión con el Señor, yo creo que eso trae una tranquilidad a los padres, que a lo mejor ustedes no lo han experimentado, porque a lo mejor sus hijos no han crecido, o yo sé que mis padres están tranquilos, porque saben que yo amo al Señor, de que ellos me han enseñado a amar al Señor, y de que no están preocupados, de que yo me voy a descarriar en mi fe, claro que no, sino que ellos están convencidos de que el Señor está en mi corazón, y realmente no hay otra aspiración más grande que debemos de tener. Amén, Señor. Y el propósito mío no es estar aquí hablando de mi familia o de mi hija, pero no es fácil. No es fácil, y yo admiro a algunos de ustedes, a todos, pero a algunos de ustedes en particular, que veo que sus hijos aprenden tanto la Biblia y gloria a Dios. Pero tenemos que empezar desde pequeños y cuando están adolescentes y seguir. ¿Y qué pasa cuando ya creció, ya toma sus propias decisiones? Tenemos que seguir, nunca van a dejar ser hijos, tenemos que seguir orando por ellos, tenemos que seguir dando consejo, y a veces nos toca hablar, nos toca estar ahí, y a lo mejor el hijo ya se casó, ya está usted es abuelo o abuela. Tenemos que seguir hablando, tenemos que seguir orando, tenemos que seguir insistiendo. ¿Por qué? Porque es lo que queremos, que nuestros hijos y nuestras hijas estén lo más cerca del Señor, que el Señor nos use para ello. Y por último, no solamente que ella quería que sus hijos estuvieran cerca, ahí de Jesús, sino que los quería obviamente realizando una función, que iban a estar juzgando a las 12 tribus. No solamente los quería tan cerca ahí, pero quería que ellos trabajaran, que estuvieran sirviendo al Señor, que estuvieran lo más cerca de Él. Y creo que es hermoso saber que el corazón de tu hija o tu hijo le pertenece al Señor, pero creo que hay una satisfacción muy hermosa cuando tu hijo o tu hija no solamente está cerca del Señor, no solamente le pertenece al Señor, sino es un siervo o una sierva del Señor.
Yo creo que no hay algo más maravilloso que eso. Pensar en que tú le pudieras dejar una herencia tan grande a tus hijos, hoy sería lindo. Pero si tú le puedes dejar el amor al Señor, por el Señor, y el amor por el servicio del Señor, es aún mayor. ¿Y cómo lo van a ver ellos? ¿Cómo lo van a hacer? ¿A quién le van a aprender? ¿Cómo queremos nosotros que ellos sirvan al Señor si tú y yo no les servimos? ¿Cómo queremos que ellos oren si tú y yo no oramos suficiente? ¿Cómo queremos que ellos lean la palabra si tú y yo no oramos, pero no leemos la palabra, si no nos ven con nuestra Biblia abierta? ¿Cómo queremos que ellos vengan a la reunión si nosotros no venimos? ¿Cómo queremos que le compartan a Cristo a otros si no nos ven compartiendo? ¿Cómo queremos que ellos sirvan si no nos ven sirviendo? No podemos esperar eso. Y obviamente mientras más van creciendo, más difícil es. Pero entonces de niños tenemos que enseñarles a servir a otros. Tenemos que enseñar a servir a la iglesia de Cristo Jesús. Tiene que empezar su hijo, su hija de chiquito, empezar a las cositas que se pueden hacer, a coger papelitos, a acomodar sillas, que nos vean. Que ellos aprendan, que es algo natural. Pero es difícil hoy en día. Los adolescentes no quieren hacer nada. Quieren estar solamente en su celular, quieren estar solamente... Claro, si nosotros permitimos eso, entonces, si nosotros lo hacemos, entonces, estaba platicando yo con mis niños de la escuela y tuvimos una mesa redonda esta semana y estábamos platicando un tema acerca de la tecnología. Y entonces me dio tristeza escuchar más del 80% de mis estudiantes entre las edades de 9 a 10 años me decían: no, es que mi papá y mi mamá están todo el tiempo en el celular, no, es que cuando vamos acá siempre están en el celular, no, es que incluso le paso el bebito chiquito y están aquí con el celular en la mano, no, es que no me hacen caso. Y me dio tristeza escucharlos a ellos tan pequeños quejarse. Yo decía, pero bueno, ustedes pudieran hablar, ustedes a lo mejor podrían poner una cajita cerquita de la mesa y cuando vayan a comer digan: papi, mami, vamos a comer, pongan aquí los celulares. No, decían, se va a enojar mi papá, se va a enojar, me van a pegar. O sea, ¿qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? Y entonces solamente estamos con el celular, con el Facebook, con tantas cosas. ¿Cómo queremos que ellos no estén tan apegados a la tecnología si nosotros lo estamos enseñando? Si nosotros estamos enseñando con nuestro ejemplo. Y eso solamente es para todos nosotros. Eso es para todos nosotros. Pero cuando nuestros hijos ven el amor hacia el Señor, hacia su obra, cuando ellos ven cómo amamos al Señor, entonces ellos lo van a hacer. Entonces ellos lo van a hacer naturalmente. Y debemos de estar conscientes de que el mundo, el diablo, está compitiendo para obtener la atención de nuestros hijos. No solamente la atención, para tomar la vida de nuestros hijos. ¿Y sabe qué es? No se anda por las ramas, como decimos en México. O sea, eso va a lo que va. Y si tú y yo no utilizamos, especialmente las mamás, no utilizan su influencia que Dios les ha dado para nutrir, para inculcar los valores de Cristo Jesús, los valores cristianos en la vida de sus hijos, entonces va a ser difícil. Ahora usted me dice, bueno, pero ahorita yo solamente soy papá solo. Le toca a usted hacerlo. Mamá ahorita está sola, le toca a usted hacerlo. ¿Sí? Pero no nos imaginamos el poder tan grande de una mujer piadosa que alaba al Señor, que adora al Señor, y que los hijos pueden ver ese ejemplo. Es algo poderoso. Es algo poderoso que cuando vemos la palabra de Dios nos damos cuenta que siempre delante de cualquier varón, cualquier líder, siempre hay una madre que ha estado ahí de rodillas, ha estado sirviendo. Dios tenía un plan maravilloso para el pueblo de Israel. Y Dios permitió que fueran esclavos durante más de 400 años en Egipto. Y Dios había preparado a un libertador. Y lo tenía todo escrito el Señor. Y nació Moisés. Y entonces a todos los varones los estaban matando los egipcios, porque tenían miedo de que los judíos se fortalecieran más, crecieran y entonces pudieran dominarlos. ¿Y qué es lo que sucedió? Que entonces Jocabed, la mamá de Moisés, y su hermana llevaron a Moisés al río. Y una vez que
la hija de Faraón lo vio, inmediatamente la hermanita dijo, yo puedo buscarte a alguien que lo cuide. Y entonces la mamá de Moisés vino y se lo llevó. Ahora iba a cuidar a este bebé, que lo había de cierta forma adoptado la hija de Faraón. Pero ¿qué cree que pasó durante ese tiempo? ¿Usted cree que Moisés llegó cuando ya tuvo la edad de lo llevaron de regreso o lo llevaron ahí al reino de Egipto? ¿Usted cree que llegó sin conocer la palabra de Dios, sin conocer el plan de Dios? Yo creo que Jocabed aprovechó cada momento que lo tuvo consigo para instruirlo. Tanto llegó así que era la convicción de Moisés que él tenía que rescatar al pueblo. ¿Por qué lo sabemos? Porque entonces él ve que alguien está maltratando a uno de los suyos y entonces se arma de tanto valor que lo matan. Y después otros dos judíos otro día están peleando y entonces él quiere separarlo, está como un pacificador y está como un líder. Y es cuando dice, bueno, ¿quién te puso como? Le dicen, ¿quién te puso como juez entre nosotros? Ya cuando se entera de que sale a la luz que había asesinado, él huye. Pero entonces él se va fracasado, pensando de que realmente esa preparación que había tenido en casa, que él se vea de cierta forma, su madre lo había instruido de que Dios lo iba a utilizar, piensan de que eso no fue así. Y entonces Dios lo tiene en el desierto por muchos años. Cuando entonces llega el tiempo, y cuando él estaba en lo más bajo, llega el tiempo de Dios, y entonces Dios lo usa para libertar a aquel pueblo, al pueblo de Israel. Pero realmente fue la influencia tan grande que tuvo su madre. Se dice que Abraham Lincoln llegó con su mamá y le dijo, mamá, yo sé que tú querías que fuera pastor. Yo sé que tú querías que fuera pastor. Pero perdóname porque no lo puedo hacer. Solamente pude llegar a ser el presidente de los Estados Unidos. Y se sabe que era una mujer piadosa que quería que su hijo sirviera al Señor. Había un coronel que se llamaba Francis Cecil Ricardo, y entonces él dijo estas palabras: cuando era niño intenté hacerme un ateo, pero hubo una cosa que me lo impidió. No podía pasar por alto el amor y el carácter cristiano de mi madre. Mi padre tomaba mucho y mi madre, adolorida y triste por su trato cruel, nos llevaba a mi hermano pequeño y a mí a un sitio aparte al pie de una pequeña colina. Arrodillándose en ese lugar nos encomendaba a nosotros a Dios. Los trabajos duros y la rudeza de su marido le llevaron en pocos años a la muerte. A la edad de 21 años yo era un muchacho de vicios, de un corazón duro, obstinado y rebelde. Una vez pasé cerca de la casa de mi niñez y sentí un deseo irresistible de ver una vez más aquel sitio al pie de la colina. Y allí estaba, tal y como yo lo dejé cuando era niño. La misma gramita testificaba que ningún pie había caminado por ese suelo después de la muerte de mi madre. Yo me senté, oía otra vez la vocecita que oraba por mí. Y todos mis malos hábitos y mi rechazo a Cristo se me presentaban y me condenaban. No abandoné ese lugar hasta haber depositado mi fe y mi confianza en mi Salvador. Las oraciones de mi madre hallaron su contestación en la gracia salvadora. Y hoy soy testigo vivo de la fidelidad de una madre y de un Dios que oye la oración. Yo creo que a ustedes se les ha dado una tarea muy difícil. Y tienen muchísimos roles en casa. Muchos. Y yo estaba pensando, decía, ¿por qué, Señor? ¿Por qué será que en tu palabra sí nos muestras que la función del hombre debe ser el sacerdote, ¿no? Debe ser quien enseña la palabra de Dios? Si nos recuerdas en tu palabra y que los hombres deben hacerlo, nosotros debemos hacerlo.
Y usted, ¿será porque quizás nosotros los hombres somos más descuidados? ¿Será porque somos más olvidadizos? ¿Porque somos menos tenaces? ¿Y por qué no le entregaste esa instrucción directamente a la mujer? Y no es algo bíblico, no es algo que diga, esta es la revelación, pero personalmente yo creo que fue porque el Señor sabía que naturalmente en el corazón de una madre quiere lo mejor, de que se preocupa por la vida espiritual de sus hijos, de que cuando el padre no lo cumple, cuando tú y yo no lo hacemos, la madre lo hace naturalmente. La madre es quien guía a los hijos, quien les ayuda, quien los cuida, quien los consola, quien les llena de alegría. Y entonces la influencia de las madres es tan poderosa, es tan fuerte, tan poderosa. Así que yo quiero darle gracias a Dios por cada uno de ustedes y decirles que sigan adelante, orando, buscando al Señor, que sus hijos están viendo, que sus hijos están aprendiendo de ustedes, que si sus hijos ya crecieron, sigan orando por ellos, pidiendo que el Señor los bendiga y que el Señor los siga utilizando. No es fácil, pero el Señor les ha dado con una fuerza que nosotros los varones no tenemos, con una inteligencia que muchos de nosotros no tenemos, con una habilidad de hacer tantas cosas a la vez que muchos de nosotros quisiéramos, una resistencia a la enfermedad que quisiéramos nosotros, muchos de nosotros. El Señor les ha dado tanta fuerza. Y yo quiero, Señor, gracias te damos porque tú has dado un regalo muy especial a cada familia al permitirnos tener a nuestras madres. Y Señor, les has dado una habilidad tan especial, les has dado tanto talento, tanta fuerza, Señor. Y queremos pedirte que tú las bendigas en esa tarea tan difícil que tienen de guiarnos, esa tarea que tienen de educar a sus hijos, de muchas veces hacerla de doctores, de psicólogas. Y Señor, te pido que tú le des fuerza en medio de la adversidad, que ellas puedan salir adelante con sus hijos, sus hijas, juntamente con toda su familia, con su esposo. Señor, gracias por ellas, gracias por la sabiduría que les has dado, por la paciencia que les has dado. Gracias, Señor, porque tú les bendices y nos sentimos muy bendecidos a través de sus vidas. Queremos que las fortalezcas, queremos que las bendigas. Y Padre, te pedimos por nuestras madres que quizá no están aquí, que están en otro lugar o en otro país, que tú, Señor, llegues hasta ellas, que tú les des un abrazo, que ellas puedan saber que todo el trabajo que ellas han hecho no es en vano, que, Señor, nos has permitido a nosotros amarte a ti, que nos has permitido no solamente amarte, sino tratar, Señor, de hacer tu voluntad, de servirte, y de que no ha sido en vano. Y, Señor, saber que lo que nosotros ahora hacemos, tanto las madres como los padres, por nuestras hijas, Señor, de que no es en vano. Te pedimos que bendiga, Señor, a cada una de ellas. Te pedimos por especial por Verónica en este momento, Señor, mientras está ahí con Sabrina. Señor, sabemos y entendemos que es muy duro. Te pedimos que tú la fortalezcas, que tú la llenes con tu presencia y que tú la abraces, Señor. Te pedimos también por la hermana Hilda, que tú seas con ella y con toda su familia, Señor. Oh, Padre, te pedimos que tú las bendigas. Y, Señor, ponemos en tus manos a todas las familias y te damos gracias por ese tiempo. Queremos que bendigas este tiempo de compañerismo, que bendigas también los alimentos que vamos a estar compartiendo, celebrándonos más. Y, Señor, gracias porque tú eres bueno con nosotros. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús.